El sonido de sus pasos en el sótano a las 3 de la mañana. Ese crujir de las tablas del piso que conocía de memoria después de 40 años escuchándolo. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que sería la última. Tengo 82 años y he cometido muchos errores en mi vida, pero echar a mi hijo del sótano no fue uno de ellos, aunque me partiera el alma hacerlo. Todo comenzó cuando Roberto tenía 18 años. Era un chico brillante, ¿saben? Sacaba las mejores notas en la escuela, tenía amigos, una novia preciosa llamada Carmen. El futuro le sonreía. Pero algo cambió después de la graduación, como si una sombra hubiera caído sobre él. «Mamá, solo necesito un poco más de tiempo», me decía cada vez que le preguntaba sobre sus planes. «Solo hasta que encuentre algo que me guste de verdad». Un año se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 5. La novia se fue. Los amigos dejaron de llamar. Y Roberto se hundió más y más en ese sótano que al principio era solo su espacio temporal. Su padre murió cuando Roberto tenía 32 años. Cáncer de pulmón. Fumaba 2 paquetes al día desde los 15. En el funeral, vi a mi hijo llorar por primera vez en años. Pensé que tal vez esa pérdida lo despertaría, que entendería que la vida es frágil y no se puede desperdiciar. Pero fue al revés. Se hundió más. El sótano se convirtió en su mundo. Tenía una computadora vieja ahí abajo, una cama que yo mismo le había comprado cuando cumplió 25, para que estuviera más cómodo mientras buscaba trabajo. ¡Qué estúpida fui! Le llevaba las comidas ahí abajo. Le lavaba la ropa, le pagaba el internet. Era su madre, pero me había convertido en su sirvienta. Los vecinos susurraban. Doña María, la de al lado, me decía con esa voz falsa de preocupación. «Ay, Esperanza, ¿y tú, Roberto, qué tal? Hace tiempo que no lo veo». Yo inventaba excusas. «Está muy ocupado con un proyecto. Está estudiando para un examen importante. Está buscando trabajo, pero es muy selectivo». Mentiras. Todas mentiras. La verdad era que Roberto pasaba días enteros jugando videojuegos, viendo películas, durmiendo hasta las 3 de la tarde. Subía solo para comer y para el baño. Barely me hablaba. Cuando intentaba conversar, me respondía con gruñidos o con esa mirada de molestia, como si yo fuera la que estaba fuera de lugar en mi propia casa. Cumplió 35 años en ese sótano. Luego 36, 37, 38, 39. Yo envejecía cuidándolo como si fuera un niño eterno. Mis rodillas comenzaron a dolerme por subir y bajar esas escaleras, llevándole comida. Mi espalda se curvó más por lavar su ropa sucia que él dejaba tirada por todo el sótano. Mi corazón se partía un poquito más cada día, viendo a mi hijo desperdiciar su vida. Una noche, bajé a llevarle la cena como siempre. Lo encontré tirado en la cama, mirando el techo, con los ojos perdidos. La comida del almuerzo seguía intacta en el plato. «Roberto», le dije suavemente, «hijo, tienes que comer algo». Me miró como si fuera una extraña. «No tengo hambre, mamá. Déjame en paz». «Roberto, ya tienes 39 años. No puedes seguir así». Se incorporó de golpe, con una rabia que no le había visto nunca. «No puedes seguir así», me imitó con voz burlona. «Esta es mi vida, mamá. Si no te gusta, nadie te obliga a cuidarme». Esas palabras fueron como una bofetada. Me quedé ahí parada, con el plato de comida temblando en mis manos arrugadas, viendo a este hombre de casi 40 años que había salido de mi vientre, que había criado con tanto amor, que había protegido de todo, y que ahora me odiaba por protegerlo demasiado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo. En su padre,
que había trabajado hasta el último día de su vida porque creía que un hombre debe ganarse su sustento. En mí, que había trabajado de secretaria durante 30 años para ayudar con los gastos de la casa. En Roberto, que nunca había tenido un trabajo de verdad. Pensé en Carmen, su novia de la preparatoria, que ahora tenía 3 hijos y un esposo que la amaba. Pensé en sus compañeros de clase, que ya eran doctores, ingenieros, maestros. Pensé en todo lo que Roberto pudo haber sido, y nunca fue. Y pensé en mí, en la mujer que había sido antes de convertirme en la madre de un niño de 40 años. Al día siguiente, subí al ático y saqué unas cajas viejas. Encontré fotografías de Roberto cuando era pequeño. Sonriente, lleno de vida, con los ojos brillantes de curiosidad. Encontré sus boletas de calificaciones, todas con notas excelentes. Encontré una carta que escribió cuando tenía 12 años, donde decía que quería ser veterinario para curar a los animales enfermos. ¿Dónde había quedado ese niño? Esa tarde, cuando bajé a llevarle el almuerzo, lo encontré exactamente igual que siempre. Tirado en la cama, con la computadora en el pecho, los ojos pegados a la pantalla. «Roberto», le dije, dejando el plato en la mesa llena de basura. «Necesitamos hablar». «Estoy ocupado», murmuró sin levantar la vista. «Roberto, mírame». Siguió sin hacerme caso. Fui hasta donde estaba y cerré la computadora. Se sentó de golpe, furioso. «¿Qué diablos te pasa, mamá?» «Lo que me pasa es que tengo 80 años y estoy cansada. Nadie te pidió que me cuidaras. Eres mi hijo. Es mi responsabilidad. Soy adulto. Puedo cuidarme solo». Me reí. Una risa amarga que salió de lo más profundo de mi pecho. «Roberto, no sabes ni hacer un huevo frito. No sabes lavar tu propia ropa. No sabes pagar una cuenta. ¿De qué adulto me hablas?» Se puso de pie, temblando de rabia. «Pues enséñame entonces, en lugar de hacerlo todo por mí». Y ahí fue cuando entendí. Ahí fue cuando la verdad me golpeó como un rayo. Él tenía razón. Yo era parte del problema. Tal vez la parte más grande del problema. Durante 20 años había estado matándolo con mi amor, protegiéndolo de la vida en lugar de enseñarle a vivirla. Había creado un monstruo de dependencia y lo había alimentado con mi propia necesidad de sentirme útil, de sentirme necesaria. «Tienes razón», le dije, y vi la sorpresa en sus ojos. «Tienes toda la razón, Roberto, y por eso, mañana te vas de esta casa». Se quedó callado. Pensó que estaba bromeando. «Mañana empacas tus cosas y te vas. Tienes 40 años, Roberto. Es hora de que aprendas a vivir». «Mamá, no puedes hablar en serio. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo...» «Exacto. No tienes nada porque nunca has tenido que conseguir nada. Siempre he estado yo para dártelo todo». Se dejó caer en la cama, como un niño asustado. Y por un momento volví a ver al Roberto de 12 años que quería ser veterinario. Pero ya no era un niño. Era un hombre de 40 años que había desperdiciado la mitad de su vida. «No me puedes hacer esto», susurró. «Soy tu hijo. Precisamente porque eres mi hijo es que tengo que hacerte esto». Esa noche lloré como no lloraba desde el funeral de mi esposo. Lloré por todos los años perdidos, por todas las oportunidades desperdiciadas, por el hijo que pudo ser y nunca fue, por la madre que fui y nunca debí ser. Pero también lloré de alivio. Por primera vez en 20 años, sentí que estaba haciendo lo correcto. A la mañana siguiente, Roberto subió las escaleras con una maleta vieja. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado toda la noche. Se paró frente a mí en la cocina, donde yo desayunaba como todos los días desde hacía 60 años. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «no sé cómo vivir solo». «Nadie sabe al principio, Roberto. Se aprende viviendo».
¿Y si no puedo? ¿Y si fracaso? Me levanté y lo abracé. Este hombre grande que seguía siendo mi bebé. Entonces fracasas y aprendes del fracaso. Es parte de la vida, hijo. La parte que nunca te dejé experimentar. Se fue esa mañana. No sabía a dónde, pero se fue. Y yo me quedé sola en esa casa que de repente parecía enorme y silenciosa. Los primeros días fueron terribles. Me levantaba y automáticamente preparaba 2 desayunos. Bajaba al sótano a recoger ropa sucia que ya no estaba. Cocinaba de más porque estaba acostumbrada a alimentar a 2 personas. Pero también volví a respirar. Por primera vez en 20 años, respiré sin el peso de la culpa en el pecho. Sin la responsabilidad agotadora de mantener vivo a alguien que no quería vivir. Pasaron 3 meses sin saber nada de él. 3 meses terribles en los que me preguntaba si había hecho lo correcto, si mi hijo estaría bien, si tendría comida, si tendría techo. Una tarde, alguien tocó la puerta. Era Roberto, pero no era el mismo Roberto que se había ido. Estaba más delgado, más erguido. Tenía el cabello cortado y llevaba ropa limpia que no reconocí. «Hola, mamá», me dijo, y había algo diferente en su voz, algo que había perdido hacía años. «Roberto», susurré, sin atreverme a creer lo que veía en mis ojos. «Vine a agradecerte», me dijo, «y a pedirte perdón». Lloramos juntos en la puerta de mi casa. Lloré de alegría al ver que mi hijo, mi verdadero hijo, había regresado. El que había estado perdido durante 20 años debajo de las capas de comodidad y dependencia que yo mismo había construido. Me contó que los primeros días fueron un infierno. Durmió en un albergue, comió en comedores populares, buscó trabajo desesperadamente. Pero también me contó algo más importante. Me contó que por primera vez en décadas se sintió vivo. Asustado, pero vivo. Consiguió trabajo en una gasolinera. No era gran cosa, pero era su trabajo, su primer sueldo, su primera responsabilidad real. Después consiguió un cuarto en una pensión barata, su primer hogar propio. Ahora tiene un empleo mejor, en una veterinaria. No es veterinario, pero cuida a los animales como soñaba cuando era niño. Tiene una novia, María, que lo ama por quien es, no por quien puede mantener. Vive en un apartamento pequeño pero limpio, que él mismo mantiene. Viene a visitarme cada domingo, pero ahora viene porque quiere, no porque no tiene otro lugar donde ir. Me trae flores que compra con su propio dinero. Me cuenta sobre su trabajo, sus planes, sus sueños que volvieron a nacer. Y yo volví a ser su madre. No su sirvienta, no su salvadora, no su prisión. Su madre. La gente me pregunta cómo pude ser tan cruel con mi propio hijo. ¿Cómo pude echarlo a la calle? No entienden que lo más cruel habría sido dejarlo morir lentamente, en ese sótano, enterrado en vida por mi amor malentendido. Tengo 82 años y he aprendido que a veces amar significa soltar, que proteger demasiado es destruir, que la compasión sin límites se convierte en crueldad. Mi Roberto ahora tiene 42 años y por fin es un hombre. Tardé 40 años en entender que ser madre no significa evitar que tus hijos se lastimen. Significa enseñarles a curarse cuando se lastimen. El sótano está vacío ahora. A veces bajo y me siento ahí, en ese espacio que durante tanto tiempo fue una tumba. Pero ya no huele a fracaso y desesperanza. Huele a libertad. La libertad que le di a mi hijo cuando encontré el valor de decirle que se fuera. La libertad que me di a mí misma cuando dejé de ser la madre de un niño eterno y volví a ser simplemente Esperanza. Una mujer de 82 años que por fin puede estar orgullosa del hombre que crió. Sí, eché a mi hijo de 40 años del sótano y fue lo mejor que hice por él. Y por mí.